Vamos a iniciar este segundo encuentro. Es nuestra segunda clase, pero es el desarrollo de la unidad 1. Antes de iniciar, no sé si ustedes ya vieron dentro del aula, ya les coloqué la distribución de todos los contenidos en el tiempo, en el semestre. Así que ahí ustedes pueden ir chequeando dónde estamos, qué falta, y si tienen alguna duda, alguna pregunta, entonces me la hacen acá cuando nos encontramos. Bien, hoy nuestra unidad 1 es la planeación de la investigación de campo, porque ustedes ya tienen el trabajo, el proyecto, el protocolo que habían hecho en el semestre pasado. Entonces ahora vamos a trabajar exclusivamente ya sobre el trabajo de campo. Bueno, pero eso no significa que dejemos de lado la parte teórica. Siempre vamos a estar retroalimentando, de forma que si ustedes tienen alguna duda, puedan aclararla. Y además saben que tenemos que dar 2 exámenes parciales, y esos exámenes parciales se basan en la teoría de la investigación. Así que hoy vamos a hacer una retroalimentación de todo lo que es la investigación, el proceso de planificación, qué elementos debemos tener en cuenta para planificar nuestra investigación. Bueno, ahora entonces permítanme, voy a presentar y vamos a ir trabajando. No me abandonen porque voy a ir solicitando la ayuda de ustedes en ciertos puntos. Permiso, un rato voy a proyectar. ¿Están visualizando? Por favor, si me pueden dar el ok. Sí, profe. ¿Sí? Se ve. Bueno, muy bien. Iniciamos nuestra unidad 1, retroalimentación de conceptos básicos de la investigación aplicada. El primer punto que vamos a resolver es qué comprende el proceso de investigación. Investigar no es solo conocer la realidad, es ante todo conocerla para transformarla. Ser investigador no es solo ser un científico, es ante todo ser un hombre o mujer con conciencia histórica que coloca sus capacidades intelectuales y personales al servicio de la causa más digna posible, la búsqueda del bienestar humano. Sánchez Pilonieta. ¿Qué es lo que nos dice acá? Que nosotros no tenemos que ver a la investigación como una tarea hecha solo por los científicos. Todos, desde el lugar de la ciencia en la cual nos desenvolvemos, tenemos que ser investigadores. ¿Por qué? Porque todos vamos buscando el bienestar del ser humano en nuestros campos del saber. Todos queremos que yo, educadora, que mis alumnos logren un bienestar. Ustedes, como contadores, quieren que sus clientes logren un bienestar. Entonces, constantemente tenemos que ir investigando. ¿Para qué? Para conocer la realidad y para transformar esa realidad. Y partamos de este concepto de que investigar no es solo tarea de la gente científica, es una tarea de todas las personas, cualquier ámbito del saber. Entonces, ahora ustedes van a escribir para ustedes qué es investigar. ¿Qué es investigar para ustedes? En 2 palabras nada más. Aparte, escriben también en el chat. Profundizar podría ser, profe. ¿Quién está hablando? Candela, soy profe. Candela. Sí. De paso voy tomando también la asistencia. Candela, ¿qué es para vos investigar en una palabra? Profundizar o indagar.
Muy bien, indagar, profundizar en un conocimiento que ya existe, pero que puede tener varias aristas. Y esa también es una tarea nuestra, porque ustedes van a encontrar muchos temas que ya han sido tratados en investigaciones. Seguro que el tema de ustedes también ya ha sido tratado por algún grupo o por algún estudiante en algún momento. O la misma literatura que usan para el marco teórico. Pero ¿qué es lo que hace el investigador? Busca una nueva arista. ¿Qué aspecto no ha sido estudiado o no ha sido profundizado, como dice Candela? ¿O qué aspecto todavía tiene mucha perspectiva de estudio? Perfecto, muy bien. ¿Van escribiendo los demás en el chat? Sí, profe, escribí ya en el chat. Sí, ¿qué Buscar escribiste, e indagar. Noelia? Buscar e indagar. Muy bien, buscar. Porque lo que nosotros queremos hacer o nuestro propósito al investigar un tema es llenar esos vacíos que existen en el conocimiento. Algo que a mí me llama la atención. Ustedes ya hicieron su autocuestionario, ¿verdad? Sobre el tema de investigación, ¿qué es lo que a mí más me llama la atención en mi carrera? ¿Qué aspectos de este tema deseo conocer? Fases y etapas del proceso de investigación. Tenemos tres grandes etapas, que son la planeación. Esto ya habrán visto en el módulo anterior: la planeación, la ejecución y la culminación. En la planeación, el punto de partida se inicia en el tema, el problema y los objetivos. Luego, cuando yo he definido este primer punto, que es lo que a veces nos cuesta mucho, definir el tema, el problema y los objetivos, debemos empezar a leer la literatura. Y esa segunda fase es la construcción del marco teórico. En la construcción del marco teórico tenemos que ver los antecedentes del tema, elaborar el marco conceptual, el marco referencial y otros marcos que me establece el reglamento, puede ser el legal, o que la investigación me obliga a elaborar. ¿Por qué? Porque necesito fundamentar en otros marcos. Puede ser el marco contextual también. Bueno, existen varios marcos. Cuando yo tengo construido el marco teórico, voy a pasar a la tercera etapa, que es el diseño de la investigación. Y en el diseño de la investigación voy a tener en cuenta el tipo y el enfoque de la investigación, la hipótesis, las variables, la muestra, las técnicas. Hasta allí yo tengo la parte de planificación y tengo el proyecto o el protocolo elaborado. Cuando está el protocolo aprobado, paso a la segunda etapa, que es la etapa de ejecución. En la etapa de ejecución, nosotros tenemos que recolectar los datos y tenemos que procesarlos, analizarlos e interpretarlos. Cuando terminamos esta etapa, que es en la ejecución, la recolección de los datos, es el trabajo de campo. Vamos in situ a recolectar la información. Luego volvemos otra vez a un trabajo de gabinete para el procesamiento, análisis e interpretación. Luego la última etapa es la culminación, que implica la redacción del informe final y luego la evaluación, la presentación oral escrita para cumplir con el requisito establecido por la facultad en este caso. Bien, trabajen un poquito ahora ustedes. ¿Cuál es tu
tema de investigación? Hola, profe. Sí, ¿quién habla? Mariel, la que estoy Mariel, sola. Sí, ¿cómo? la que estoy sola, Ah, digo. vos estás sola, bueno, así Sí. que vos vas a trabajar más porque estás sola. A ver, Mariela, ¿cuál es tu tema? Es sistema de evaluación de inventarios e implementación de control interno. Muy bien, ese es tu tema. Sí. Bien, ¿escribiste en el chat? Ahora voy a escribir, profe. Bueno, muy bien, gracias Mariela. Y ahora quiero escuchar el tema del grupo grande. A ver, Nuestro tema, profe, sería incidencias de la Resolución General 90/2021 en la gestión impositiva de los estudios contables de la ciudad de Cacupé en el año un 20. ratito. ¿Quién está Sí, profe. hablando? Candela, soy profe. Ahí la compañera Natalia ya escribió al chat, Sí, perdón. Candel, todos tienen que escribir, porque es una tarea, estamos trabajando todos juntos. El trabajo de investigación es un trabajo en equipo. ¿Se acuerdan que hablamos del trabajo en equipo? ¿Sí? Bueno, entonces, ahora Candela, el tema, el tema de investigación. ¿Qué características tiene el tema? El tema tiene que ser general. Creo que me estás diciendo el título. El tema es general. ¿Hasta dónde es el tema en este trabajo? No, me están volviendo a escribir. Estoy mirando ahora el chat. No, no escriban, vamos a hacer bien. Vamos a empezar ya a corregir lo que debemos corregir. El tema es general, da la idea general de lo que voy a trabajar. Todavía no debo establecer el tiempo y el espacio. ¿Hasta dónde es el tema? Entonces, profe, sería incidencia de la Resolución General 90 en la gestión impositiva de los estudios contables. De la Resolución General 90/2021 en la gestión impositiva de los estudios contables. Exactamente. Hasta allí. ¿Quién habla? Candela, soy profe. Ah, Candela. Muy bien. Candela nomás está trabajando, parece, en este grupo. Se va a llevar todos los méritos. Muy bien. ¿Estás entendiendo, Candela? ¿Están entendiendo en el grupo? Porque la tarea después va a ser justamente esto. Descargar todo esto en una plantilla. Estamos entendiendo que el tema es general, ¿sí? Sí, profe. Bueno, muy bien. Lo que ustedes me dijeron ya es el título de la investigación. Bien, ahora pasemos al diseño metodológico. El diseño metodológico es la descripción de cómo se va a realizar la investigación. Y aquí está el quick de nuestro trabajo este año. Vamos a dar toda esta parte teórica y luego cuando hagamos la plantilla, que es la tarea de la clase de hoy, ustedes van a ir descargando lo que ya tienen en su diseño de investigación. Los componentes del diseño metodológico de investigación. El primer componente es el enfoque de la investigación. Ustedes ya tienen también esto en el protocolo, así que vayan poniendo ya en ese lugar. El enfoque es la orientación metodológica para estudiar las formas de generación de los conocimientos científicos. Orienta al investigador hacia la manera de actuar. Los enfoques de la investigación pueden ser cuantitativo o positivista. Entonces, su nombre lo dice todo. Está determinado por un diseño preciso y definido a priori. En el planteo del problema ya se establecen las relaciones de las variables a estudiar.
Las variables son cuantificables, por eso se llama cuantitativo. Y las informaciones son interpretadas con ayuda de la estadística. Luego tenemos el enfoque cualitativo o fenomenológico, que enfatiza las características sociales, antropológicas, culturales, psicológicas, históricas. Abarca todos los procesos humanos y su contexto, incorpora a los propios sujetos investigados. Por eso, si ustedes tienen un diseño cualitativo, los sujetos investigados van a formar parte de su investigación. Interesa saber cómo las personas piensan, sienten y actúan. Y por último, el mixto o cuali cuantitativo, que es el que más utilizamos en este momento. Requiere que el investigador maneje las técnicas de recolección de datos, de análisis e interpretación de resultados de ambos paradigmas y utiliza lo que en investigación se denomina la triangulación, que es una estrategia para lograr mayor validez metodológica y teórica en la investigación. Significa que para que nosotros podamos tener la certeza de que nuestra investigación tiene validez metodológica, debemos utilizar 2 o 3 estrategias para ver si realmente los resultados son certeros. Y a esa acción de ir intercambiando estrategias se denomina triangulación. La triangulación consiste en la combinación de métodos, de técnicas. A veces ingresan investigadores, fuentes de informaciones en el estudio de un fenómeno, a fin de comparar y contrastar las diversas fuentes. Y su finalidad es flexibilizar los extremos de los enfoques cuantitativo y cualitativo. Es decir, que no sea ni tan cuantitativo ni tan cualitativo totalmente, sino que flexibiliza y combina ambos enfoques. Permite obtener informaciones de mayor amplitud y profundidad del problema investigado. Aquí tenemos los 3 enfoques que ustedes ya conocen: el cuantitativo, el cualitativo, que son los extremos, y el mixto cuantitativo, que combina ambos extremos. Muy bien. Luego tenemos los niveles de investigación. Tenemos investigaciones exploratorias, que son las más básicas. Se realiza cuando se aborda un problema poco estudiado o que no se haya estudiado aún. También cuando existe poca literatura o información sobre el tema o el problema. Ocurre ahora mucho con los temas de la pandemia, donde todavía no hay mucha literatura. Entonces, ahí vamos a hacer investigaciones exploratorias. Se trabaja sin hipótesis porque su interés es descubrir. Luego tenemos otro nivel, que son las investigaciones descriptivas, que investiga características de la población. Su nombre lo dice todo, describe una población, describe la magnitud de los problemas, factores asociados al problema, condiciones de salud y vida de la población, eventos epidemiológicos, por ejemplo la pandemia, sociológicos, educacionales, administrativos, opinión de las personas sobre diferentes temas. ¿Cuáles son sus características? Que es un primer nivel de investigación. Presenta los hechos, pero no los explica.
no va enfocado a comprobación de hipótesis, ya lo dijimos, y según las variables a estudiar, los estudios pueden ser transversales, longitudinales, prospectivos y retrospectivos. Transversales cuando hacemos un corte en el tiempo, por ejemplo, el primer semestre del año 2022. Longitudinales cuando hacemos el estudio a lo largo de un tiempo, desde el año 2018 hasta el 2022. Estos longitudinales pueden ser prospectivos si va para el futuro, 2022 al 2025, por ejemplo. Y retrospectivos si vamos hacia el pasado, desde el 2018 hasta la actualidad, por ejemplo. ¿Qué resultados pueden obtenerse? Caracterizan el problema, provee bases para otros estudios descriptivos, sugiere asociación de variables y da bases para plantear hipótesis que conduzcan a otras investigaciones. ¿Cuáles son las limitaciones? De que solo busca describir fenómenos o situaciones y a veces también plantear la posible relación entre variables. No tiene alcance para comprobar relaciones explicativas entre las variables y no permite hacer predicciones. Por ello, no planteamos hipótesis o si las planteamos son solamente hipótesis descriptivas de la investigación. Y las investigaciones explicativas o analíticas que investigan factores relacionados con determinado fenómeno. Y aquí sí ya se estudia la relación entre las variables, la causa o el factor de riesgo, el riesgo ante un fenómeno, los factores de riesgo que tienen más influencia en el fenómeno que se estudia. Es un nivel muy elevado de investigación. ¿Y cuáles son las características? Que es el nivel más avanzado de investigación, se plantean hipótesis, estudia problemas partiendo de la causa al efecto y viceversa, y requiere la agrupación de la muestra o población de estudio en categoría de análisis. Hay un grupo de estudio y un grupo de control. ¿Qué resultados pueden esperarse? Valida o rechaza las hipótesis formuladas. Establece relación entre variables, causa-efecto, y provee bases para otros estudios analíticos o experimentales. ¿Cuáles son sus limitaciones? La asociación causa-efecto no se puede establecer tan claramente como en otros diseños, por ejemplo en el experimental, porque nosotros trabajamos con personas, entonces no podemos hacer estos estudios experimentales. Y las variables se estudian según cómo éstas se presentan en su forma natural. Muy bien. Entonces, aquí tenemos enfoque, acabamos de hablar del enfoque y acabamos de hablar del nivel de los estudios. También en la investigación, y ustedes ya tienen el manual de investigación del trabajo final de grado establecido por la facultad en la plataforma. Vamos a encontrar la línea de investigación. La línea de investigación describe el tema al que corresponde la investigación y la Facultad de Economía cuenta con líneas de investigación para cada carrera. Ustedes van a encontrar eso en la página oficial y también tienen en el manual de trabajo final de grado. Las líneas de investigación para contabilidad son contabilidad, control organizacional, comercio y negocios internacionales, finanzas, tributación, intangibles, sector público,
auditoría y emprendedorismo. Ahora ustedes van a trabajar. ¿Cuál es tu línea de investigación? A ver. Profe, el mío es de la contabilidad, porque habla sobre el control de inventarios y eso. Y es Muy contabilidad y bien, gestión, uno habla sobre eso. muy bien. Sobre la Entonces, evaluación de inventarios y eso. muy bien. Mariel es del... ¿Verdad que estoy sola, profe? Mariela, sí. Voy Sí, a... Mariela. Ténganme un poquito de paciencia para que pueda conocerles. Sí, Mariela. Entonces, contabilidad. Muy bien. Podés escribir en el chat. Ahora, el grupo... Tributación, profe, el de nosotros. Tributación. Muy bien. Genial. Pueden escribir en el chat, por favor. Todos escriben. No importa que estén en el grupo. Ustedes ya saben que los trabajos son grupales, pero cada persona tiene que entregar su tarea. Esa es la consigna. Muy bien. Entonces ustedes que tienen a mano su protocolo, seguro que ya tienen el enfoque de la investigación y también tienen el nivel de la investigación que están proponiendo. Pasamos a otro punto de la metodología, que es el área de estudio. El área de estudio es el lugar donde se realizará la investigación, el país, la zona geográfica, si es un área urbana o rural. La ubicación es la delimitación geográfica. El tamaño, población, tamaño de la institución, si es una institución, la institución, si es una escuela, si es un hospital, una universidad, una empresa, u otros. Entonces, eso es área de estudio, que también ya tienen que tener definido en su trabajo. Luego, estamos haciendo una retroalimentación. En el diseño metodológico están estos tres conceptos muy importantes: el universo, la población y la muestra. El universo es el conjunto de individuos u objetos de los que se desea conocer algo en una investigación. Y la población está formada por el conjunto de personas o casos que integra la comunidad a ser estudiada y en la cual se presentan las características que se desea estudiar y a la que se generalizarán los resultados. La muestra es una parte representativa de la población en que se llevará a cabo la investigación con el fin de generalizar los hallazgos a la población estudiada. Y acá voy a hacer una aclaración. Cuando la población no es numerosa y ustedes van a estudiar a la población total, entonces no se selecciona muestra. No debemos consignar la muestra, será el total, porque no es la muestra. Se pone una observación de que se estudiará a la población total. Eso vayan teniendo en cuenta también, por favor. La unidad de análisis constituye cada uno de los individuos que integran la muestra y son las fuentes de información. Están constituidos por individuos, familias o grupos. Y la unidad de muestreo son las instituciones que conforman el conglomerado donde se encuentra la población y a través de las cuales se accede a estas unidades de análisis. O sea, a través de esta unidad de muestreo, ahí yo voy a ir a encontrar a los sujetos. Y son las escuelas, los hogares, las fábricas, salas de hospitales, empresas, instituciones. ¿Están entendiendo?
dos conceptos diferentes. Unidad de análisis, que son los individuos que van a trabajar en la investigación, y la unidad de muestreo son las instituciones donde se encuentra la población a ser estudiada. Bien, seguimos con estos conceptos. Método. Método es el proceso integral, racional, que debe seguirse rigurosamente para realizar un estudio científico a fin de lograr los objetivos. Y hay muchísimos métodos: la inducción, la deducción, el análisis, la síntesis. La técnica es el conjunto de reglas y procedimientos que le permiten al investigador establecer la relación con el objeto o el sujeto de la investigación. Es la manera práctica de proceder en situaciones concretas, y tenemos como ejemplos técnicas muy conocidas como la entrevista y el cuestionario, que son las más utilizadas. Igual existen muchísimas, pero citamos estas como ejemplos por ser las más utilizadas y conocidas. El instrumento es el mecanismo que utiliza el investigador para recolectar y registrar la información. Y allí tenemos los formularios de entrevista, los formularios donde están las entrevistas, las listas de control, las escalas de opinión y de actitudes. Entonces, el instrumento es el mecanismo que le sirve al investigador para recolectar y registrar la información. Muy importante que ustedes manejen estos conceptos bien, porque entonces vamos a evitar confusiones. Al diseñar los métodos, las técnicas y los instrumentos de recolección de datos, el investigador debe sacar a luz su talento y su creatividad, pues cada problema es diferente de otros y se deberán buscar los más apropiados para cada estudio. Esto es muy importante también, que nosotros cuando estamos trabajando, y ustedes seguro ya tienen los métodos, las técnicas y los instrumentos de recolección de datos, vean si realmente les sirve y son los más apropiados para el tipo de estudio y para el tema que están investigando. Es muy importante este detalle. Bien, antes de administrar de forma definitiva nuestro instrumento de recolección de datos, solemos realizar la prueba piloto. La prueba piloto es someter a prueba el instrumento con un pequeño grupo de personas que tengan características similares a la población elegida para el estudio. Y se realiza con el fin de comprobar si la aplicación de ese instrumento no ofrece dificultades, si los ítems están claros, si nos sobran o faltan preguntas. A veces los instrumentos son muy largos y otras veces son muy cortos, y también nos permite controlar el tiempo que llevará su aplicación. Muy bien, una vez aprobado el proyecto por la institución, se procede a la ejecución de la investigación, lo que incluye el trabajo de campo o recolección de datos, la aplicación de los métodos y técnicas para recoger las informaciones, luego el procesamiento de la información. En esta etapa se cuantifican los datos, se codifican, tabulan, seleccionan y aplican técnicas estadísticas, y finaliza con la elaboración de cuadros y gráficos. Y por último, los resultados se presentan en cuadros y gráficos.
Estos deben dar informaciones claras de las variables estudiadas. Este proceso es el que nosotros vamos a trabajar, pero fuertemente, para que al final tengamos el trabajo final de grado concluido. Luego hacemos el análisis e interpretación de los resultados. El investigador codifica y clasifica las informaciones recogidas, obtiene los resultados, los analiza, los interpreta, les atribuye un significado. Presentados los resultados, deben ser analizados e interpretados basándose en los datos lo más objetivamente posible. Eso es muy importante, sin que se involucre la parte afectiva. Puede que a mí no me gusten mucho los resultados, pero tengo que presentarlos lo más objetivamente posible. Y se deben conectar los resultados con las teorías que fundamentan mi trabajo de investigación en el marco teórico y con las hipótesis planteadas, y si no plantean hipótesis, con los objetivos general y específicos elaborados al inicio del trabajo. La hipótesis, si ustedes plantean hipótesis, saben que es una suposición o una proposición que establece la existencia de la relación entre dos o más variables y que debe ser sometida a prueba para que sea aceptada como válida, o de lo contrario para rechazarla. Criterios para formular las hipótesis. Esto vamos repasando, retroalimentando para que ustedes vayan mejorando si es que ya tienen las hipótesis. Siempre se formulan en forma afirmativa. Deben plantear la relación entre dos o más variables. Deben posibilitar someter a prueba esas relaciones y deben ser de poder predictivo y explicativo. Los requisitos para elaborar una hipótesis deben referirse a un solo ámbito de la realidad. Los conceptos deben contar con realidades empíricas observables. Los conceptos de las hipótesis deben ser claros y precisos. La hipótesis no debe ser muy larga ni muy explicativa. Deben ser precisas y claras. En el planteamiento se debe prever la técnica para probar la hipótesis. Por ejemplo, la escasa responsabilidad paterna en los adolescentes entre los 15 a 17 años de edad ocasiona el estado de abandono de muchos niños. ¿Ven? Una hipótesis sencilla, clara, donde están las variables, la responsabilidad paterna y el estado de abandono. Y como hablamos de variables, rememoramos que es una variable. Es una entidad abstracta que adquiere valores y se refiere a una cualidad, propiedad o característica de personas o cosas en estudio. Puede variar de un sujeto a otro o en un mismo sujeto en diferentes momentos. Las variables se clasifican por su posición en una hipótesis en variable independiente, dependiente e interviniente. La independiente, su nombre lo dice, condiciona o determina el cambio en los valores de esta variable dependiente. La variable dependiente es el resultado esperado. Y la interviniente es el elemento que puede estar presente en una relación entre la variable independiente y la dependiente.
Si nosotros volvemos a tomar el ejemplo anterior, la escasa responsabilidad paterna en los adolescentes entre los 15 a 17 años de edad ocasiona el estado de abandono de muchos niños, tenemos como variable independiente la responsabilidad paterna, porque es la que condiciona o determina el estado de abandono, que es la variable dependiente. También las variables se clasifican según su capacidad para medir objetos de estudio y pueden ser cualitativas, cuantitativas. Las cualitativas no pueden ser medidas en términos de cantidad, su nombre lo dice todo. Solo podemos determinar la presencia o ausencia de ellas. Por ejemplo, el sexo, la ocupación, la religión. Sin embargo, las cuantitativas pueden ser medidas en términos numéricos. Y las cuantitativas pueden ser continuas si pueden ser subdivididas en forma infinita, por ejemplo, la estatura. Y discontinuas o discretas cuando toman solo un número finito de valores, por ejemplo, el número de hijos. Un hijo, 2 hijos, etc. También nos pide el trabajo final de grado la operacionalización de las variables. ¿Qué significa operacionalizar una variable? Y es el proceso de convertir una variable compleja a otras sencillas y susceptibles de medición empírica. Es el proceso en que se busca a las variables complejas dimensiones que pueden ser medibles y se traducen en indicadores que constituyen el máximo grado de operacionalización de una variable. Este trabajo a veces nos cuesta un poquito, pero si ponemos atención, entonces es una tarea relativamente fácil. El proceso de operacionalización de una variable, debemos encontrar las dimensiones y luego concretar en indicadores. Bien, esta primera parte es una parte de retroalimentación de conceptos básicos. La tarea propuesta para esta unidad 1 es la plantilla de investigación. Esta plantilla de investigación, ustedes tienen el ejemplo en la plataforma, lo van a tener acá en el material audiovisual y tienen la matriz en la que ustedes van a descargar su trabajo de investigación, su proyecto. Entonces, la siguiente clase, ustedes van a compartir esta plantilla y vamos a analizar qué está bien, qué se puede mejorar, qué se puede enriquecer. Y van a trabajar de esta manera. La pregunta principal se escribe aquí. Aquí dice, pregunta principal, escribimos aquí, en esta columna. Preguntas específicas, todas las preguntas específicas que tengan. El objetivo general de la investigación, los objetivos específicos. Miren, siempre tienen que tener en cuenta que de esta pregunta principal deriva el objetivo general y de las preguntas específicas derivan los objetivos específicos. Luego van a establecer la variable independiente o las variables independientes, las que tengan, la variable dependiente o las variables dependientes. Van a conceptualizar sus variables, van a establecer el enfoque de su proyecto, las dimensiones de estas variables,
los indicadores, los ítems que nos van a servir para medir estas variables y la escala que van a utilizar. ¿Están entendiendo? ¿Me siguen todavía? ¿Sí? Ustedes ya tienen su protocolo y lo que van a hacer es descargar esta matriz es editable, está en la plataforma. Ustedes van a descargar y una persona del grupo va a encargarse de compartir con nosotros. Y en el caso de Mariela, entonces será ella. 2 trabajos tenemos que analizar la próxima clase. Y ustedes lo que escribieron en su protocolo, lo que ustedes tienen en su protocolo, van a descargar en esta matriz. De hecho, hoy hemos repasado varios conceptos. Utilicen esos conceptos para mejorar el trabajo. Y ustedes saben que tenemos los canales de comunicación, entonces ustedes tienen que utilizar esos canales. Ustedes saben que tienen el material, van a tener en la plataforma, tenemos nuestro grupo de WhatsApp, entonces utilicen para preguntar si tienen alguna duda. Si quieren, me envían una foto y me dicen, esto está bien redactado, está bien planteado, y bueno, entonces yo voy a estar dando las orientaciones que crea necesarias. Bien, ahora llegamos al final de la presentación. Aguarden un ratito que vuelvo al aula. Bien, ¿estamos aquí todavía? ¿Sí? Quiero saber si tuvieron alguna duda, alguna pregunta. ¿Se entendió la tarea para la clase próxima? Sí, profe, sí, profe, se entendió bien. Entendió. ¿Ustedes se dieron cuenta si hay algo que tienen que mejorar en su trabajo de acuerdo a estos conceptos? ¿O tienen alguna duda y quieren que les oriente? ¿Ya desarrollaron todo el marco teórico? Está semi-desarrollado, profe. Semi-desarrollado. Bueno, porque si ustedes no tienen eso entiendan bien. Si ustedes no tienen un buen sustento teórico, cuesta mucho avanzar. Así que no vayan a ir avanzando si todavía el sustento teórico no está bien fortalecido. Ustedes ya tienen que haber investigado la literatura, por eso les pedí esa tarea. Ahora voy a mirar lo que me contestaron. Si ustedes tienen la literatura suficiente, si tienen disponible, si tienen tiempo para leer, para escribir, de hecho que van a tener, el grupo grande no tiene problemas porque se pueden distribuir las tareas y con Mariel vamos a ver cómo hacemos, pero ustedes tienen que trabajar sobre el marco teórico. El marco teórico les va a dar luz para mejorar el tema, el planteamiento y sobre todo les va a orientar a elaborar las preguntas que van a realizar en el instrumento. Por eso hoy vimos toda esa primera parte que es el diseño metodológico, porque ahí a veces tenemos problemas y no está bien definida, no están definidos el enfoque, el nivel de investigación, el diseño, la población, la muestra, el instrumento. Todo eso vamos a ir viendo en la próxima clase cuando ustedes completen esta plantilla. Entonces podemos visualizar cómo están avanzando y a partir de ahí vamos a ir mejorando. ¿Está? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Quiero recordarles que nosotros vamos a tener 4 clases virtuales y la 5ª va a ser una clase presencial. Allí vamos a encontrarnos para hacer una retroalimentación antes
de la primera evaluación parcial. Las fechas van a encontrar todo ya en el plan general que está en la plataforma. Tienen una semana hasta el próximo miércoles para hacer la entrega de esta tarea. Todas las tareas en plataforma tienen un pequeño puntaje que vamos acumulando en la medida que vamos avanzando para luego lograr el 100% establecido por la facultad. ¿Estamos bien? ¿No hay problemas? Sí, profe, todo bien. ¿Todo Profe, bien? con respecto a ves que nosotros en los últimos días nomás nos descolocó que la compañera Mariela nos haya abandonado por el turno opuesto, ¿verdad? Sí. Y ahora recién nos estamos acomodando entre todos los compañeros. Y por eso lo que profe va a ser un poco más retardado la entrega de nuestra primera tarea, porque vamos a socializar todos juntos recién ahora entre los 6. Bueno, y tienen una semana. Me estás hablando por la plantilla, por la tarea de la plantilla. Por la primera tarea, profe. Ah, la primera tarea todavía no hicieron. Empezando a socializar recién, profe, por eso es lo que nos es difícil todavía, porque los compañeros se están interiorizando recién al tema, pues. Bueno, voy a volver a ampliar el tiempo entonces para que ustedes completen, porque necesito esa información. Esa primera tarea no tiene puntaje, pero yo les dije que es muy importante para que a mí me dé una idea de cómo están planteando, si ustedes en relación al tema de investigación, a las fuentes, al diseño metodológico, para mí es un diagnóstico. Les pido por favor que completen. Me parece excelente, Candela, que ustedes se reúnan y realmente tienen que interiorizarse, porque ustedes saben que para emprender una investigación uno tiene que enamorarse del tema de investigación. Y a veces cuesta cuando alguien se inserta y no era la idea que tenía. Y bueno, entonces hay muchos detalles. ¿Quieren que les extienda un poquito más? ¿Y Mariel hizo la tarea o no? Yo hice, profe. Ya hiciste. Bueno, muy bien. Entonces, el grupo grande es el que necesita unos días más. Les voy a habilitar hasta el fin de semana. ¿Les parece? Sí, profe, súper bien. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Y la tarea, esta tarea de hoy, sí tiene ya un puntaje y el límite de tiempo es el próximo miércoles. Así que tienen ese tiempo. Muy bien. Ustedes escribieron sus nombres y la palabra presente también en el chat. También tienen el espacio en la plataforma donde tienen que escribir sus nombres de estar presente acá en la sala. Entonces, con esto vamos concluyendo. Que pasen una excelente tarde y cualquier cosa ya saben que estamos en contacto a través de nuestros canales de comunicación. Sí, está bien, profe, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profe. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también por estar presentes y colaborar. Hasta el miércoles. Muchas gracias. Hasta el miércoles, profe. Muchas gracias. Cristian.